Ortiz. Luis Alejandro, tienen la lectura de Fisiología de la Termorregulación. Empiézanos a contar, ¿qué había en tu lectura? ¿Ya, compañerito, está por ahí? No está. Me voy entonces con Lady. Vamos, Lady. Listo, profe. Listo, Lady. Sí, pues en la lectura de la termorregulación podemos, como ya habíamos visto, que es un proceso fisiológico donde regula la temperatura de nuestro organismo. Y para ello tenemos 4 procesos fisiológicos que son la radiación, conducción, evaporación y convección. Sí, señora. Cuéntanos, Lady, ¿qué son esos 4 procesos? El de la radiación, pues es cuando, como decir, un cuerpo toma el calor de, un ejemplo es cuando un animal, o sea, una iguana, está estirado en una piedra y el sol pues abriga la piedra y ésta adquiere calor por medio de la piedra. Yesenia, complementame esa información que nos acaba de dar Lady. O sea, ¿En qué consiste la radiación? Bueno, en sí pues decía que la radiación era como si una transferencia térmica que se realiza de la superficie de un cuerpo hacia otro, ¿no? Por ejemplo, ahí nos hablaba de un gradiente de temperatura, que decía que por ejemplo, digamos que el cuerpo que tiene mayor temperatura le transfiere pues calor al que tiene menos temperatura y estaría perdiendo el calor, y eso sería pues, o si pasa lo contrario, estaría, no, y pues el otro cuerpo que tiene un bajo gradiente de temperatura estaría perdiendo calor, estaría ganando calor. Listo. Luis Alejandro, Wendy o Daniel, ¿están de acuerdo con lo que acaba de decir su compañera? Sí, profe. Radiación. ¿O quién me complementa ese término de los grupos que hicieron esa lectura, un integrante del grupo que hizo esa lectura? Pues, profe, yo igual también entendí que en pues estas son 4 procesos físicos cuando se experimenta lo que es la pérdida de calor, y la radiación es cuando el medio tiende a perder calor y transferírselo al cuerpo. ¿Cómo se hace esa pérdida y esta transferencia de calor? Ahí radica la definición de ese primer término. No, me voy con el resto de compañeros del grupo. Claramente, ¿qué es radiación? Cualquiera. En este momento puede opinar cualquiera de la asignatura. Profe, ¿A qué pues le también, llamamos radiación? profe, ahí también decía que tenía que ver lo que son los rayos electromagnéticos que transfieren los rayos infrarrojos, algo así era, unos rayos que tenían que ver. ¿Es la pérdida de calor? ¿Por radiación de qué tipo? No, profe, ¿De ondas? ¿Ya se activó el micrófono? No es la radiación cuando es la pérdida de calor a través de la piel por el contacto que ésta realiza con el aire. Y esta pérdida de calor es beneficiosa ya que es una de las más fáciles de mantener, ya que se hace por medio de ventilaciones cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en galpones, en jaulas, otros tipos. No sé, eso es lo que yo entendí como radiación para los mecanismos de dispersión de calor. Le pregunto al grupo, ¿cuál era la definición de radiación? Yo ya les aclaré eso en una sesión y me están confundiendo ese término. Radiación. La compañera me habla hasta el momento que hay 4 mecanismos de termorregulación: radiación, conducción, convección, evaporación. Estamos hablando de radiación. Del grupo, ¿quién se le mide? ¿Quién se acuerda que era la radiación?
La radiación Profe, es la emisión de energía o de partículas que producen algunos cuerpos y pues esta se propaga a través del espacio. A ver, nuevamente, Sebastián, ¿cómo es? Que la radiación es la emisión de energía o de partículas que producen. ¿A través de ondas qué? ¿De qué tipo? De ondas. ¿Quién se acuerda? profe, Ajá, dime. profe, pues yo lo comprendo como un ejemplo, ¿no? Para que de pronto lo comprendan y yo lo averigüé, o sea, lo consulté, y era como, digamos, cuando sometemos un cuerpo, digamos, a un microondas, puede ser, pues este cuerpo obviamente va a estar frío, entonces el medio va a ser el microondas que nos va a permitir con las ondas que él produce transferirle esa energía a ese cuerpo. Así es. Exacto. ¿Qué tipo de ondas tiene el microondas? Electromagnéticas. Listo, para que no se les olvide, son rayos infrarrojos. Esos son los Sí, tipos profe. de radiación con la cual equilibramos nosotros procesos de radiación. Entonces, conclusión. Radiación, proceso en el cual un cuerpo gana o pierde calor a través de rayos infrarrojos. Y normalmente el calor se redirige del cuerpo más frío, perdón, del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Si ustedes están en un cuarto y el cuarto está más abrigadito y ustedes tienen o están con frío, ustedes empiezan a ganar el calor de ese cuarto, que es el ejemplo que nos propone la compañera, es decir, que lo gana del microondas. Pero si pasa todo lo contrario y ustedes tienen mucho calor y están en un cuartico frío, el calor empieza a salir de ustedes a manera de rayos infrarrojos hacia los sitios que tienen mayor frío. Característica, no se nos puede olvidar, radiación mediante la utilización de rayos infrarrojos. Se puede ganar o perder calor. Listo. Continúa Daniel Revelo. ¿Qué más nos puedes hablar del documento que tuvieron? Ah, no, vamos en radiación, vamos con conducción. ¿Quién del grupo se le mide? Solamente de los 5 compañeros del grupo. ¿Qué es conducción? Aquí voy sumándole sus punticos para evaluarlos. Profe, Bueno, también en cuanto a la conducción, hablaba que era una transferencia del calor, pero del cuerpo con el medio en el que está en contacto. Digamos, por ejemplo, daba, o sea, y que ese medio pues no tiene también que estar en movimiento, y también nos daba unos ejemplos ahí, ¿no? Que, por ejemplo, la piel con la ropa. O también otro ejemplo puede ser que, o sea, ahí pues también nos vuelve a hablar otra vez, retoma lo que estábamos hablando del gradiente de temperatura, que, por ejemplo, si una persona, digamos, se somete o se, digamos, ¿cómo le puedo decir? Se mete, digamos, a una piscina, ¿no? Que el agua en esa piscina esté más fría que la temperatura del cuerpo, entonces el cuerpo o nuestro organismo, digamos, estaría perdiendo calor. Pues eso era como más o menos lo que nos hablaba en conducción y nos decía pues ahí en ese artículo. Listo. ¿Claro el término de conducción para todo el grupo? Radiación a través de rayos infrarrojos sin contacto. Conducción cuando hacemos pérdida de calor de cuando un cuerpo entra en contacto con otro. Y lo mismo, pasa del de mayor temperatura al de menor temperatura. Porfa, Wendy, Vanessa, regálame un ejemplo de cómo hace conducción un pollo. Digamos, pues, en una parte del suelo, o sea, entra calor, entonces el pollito va a buscar ese calor y se va a parar en el piso, ¿Y si donde está ese calor. ¿Y si el pollito tiene mucho calor? Va a buscar, digamos, una fuente que esté fría, por ejemplo, el agua, entonces él va a meter sus paticas al agua y pues
va a bajar su temperatura. Entonces ahí sería como la convección de pasar del mayor que esté frío, o sea, del agua al pollito. Que conducción. Listo, me voy con Dani. Mis dos compañeritos deberían estar en esta sesión. ¿No están? Ni Luis Alejandro ni Daniel Reveló. Profe, a Daniel no habló con usted acerca de esto que no se podía conectar. No, Daniel me llamó y me dijo que iba a estar en esta sesión. Me pidió la lectura, es más. Por eso aparece en el grupo aquí. Pero bueno, entonces ya ahí sí ya... Sí, él me dijo que iba a estar en la sesión, listo. Y Luis Alejandro tampoco está, ¿no? Entonces, listo. Sigo con ustedes entonces. Solo tengo las 3 niñas. Vuelvo entonces contigo, Wendy. ¿Qué es la convección? Irán tomando esos apuntes, compañeritos. ¿Qué es la convección? Bueno, ahí la lectura decía que la convección puede ser natural o forzada. Y que es la transmisión de calor basada en un movimiento real de las moléculas de una sustancia que pueden ser partículas de aire o agua. Muy bien, Vanessa. Convección es la pérdida de calor cuando un cuerpo entra en contacto directo con partículas en movimiento, es decir, cuando entra en contacto con el aire o con el agua. Listo. Y me voy con la otra definición que tenían. ¿Cuál tenían? Tienen radiación, conducción, convección. ¿Cuál otra tiene la lectura? Evaporación. Listo. ¿Quién nos va a hablar de evaporación del grupo? Yesenia. Profe. Listo, No. Yesenia, te escuchamos. Bueno, dice que la evaporación es un proceso también es un proceso, ¿qué es? Físico, en donde se pierde calor y bueno, esto se da porque hay un gasto de energía que se consume cuando se está transformando el agua en vapor. O sea, esa agua que se transforma en vapor es la que está en las mucosas o también en la piel que está humedeciendo la piel, en el agua que está humedeciendo la piel. Listo. Entonces, cuando hablamos de termorregulación por evaporación es cuando nuestros animales tratan de eliminar agua para que se evapore dentro de su organismo. ¿Cómo lo hacen? A través de sus mucosas, principalmente todo lo que tiene que ver con el tracto respiratorio superior. Por eso nuestros animales jadean y podemos ver inclusive en nosotros mismos ese vapor de agua. Y a través del sudor. Listo. Lady, cuéntanos qué más tiene tu lectura. Lady. Nada. Sí, profe. Lady. Listo, Lady. Los procesos, Cuéntenos qué más había. los procesos fisiológicos también tenemos los termorreceptores, que son periféricos y centrales. Cuéntales a mis compañeros qué son los termorreceptores. Los termorreceptores son dos procesos por los cuales se encuentran distribuidos en la piel que corresponden a las sensaciones de frío o calor. Son como una respuesta a lo que sucede. Listo. Sigue hablándonos de esos termorreceptores. O lo que venías hablando. ¿Qué más había en esa lectura? Ayúdenle las otras dos compañeras. ¿Qué más hablaba la lectura? Bueno, en los procesos fisiológicos nos Yes. hablaba también de una constancia térmica corporal. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el organismo tiene unos termorreceptores, como lo decía nuestra compañera, que son muy sensibles a los cambios térmicos, ¿no? Y lo que hacen es como equilibrar la temperatura que está produciendo el cuerpo con una temperatura que el cuerpo está perdiendo. Entonces, pero estos
como les digo, a ver, son, o sea, y estos serían como que integran todo eso y los convierten en como unos impulsos, bueno, ahí no, ahí pues como que Ujú. es así. Bueno, entonces nos hablaba en cuanto a los termorreceptores, como nos dijo la compañera, periféricos y centrales. En el caso de los periféricos, decía, bueno, que estos están situados a nivel de piel y mucosas, y estos actúan con variaciones térmicas, o sea, cuando se está presente, digamos, en el calor o también en el de frío. Por ejemplo, él nos hablaba de unas terminaciones de Krauss y terminaciones de Sí. Ruffini. Bueno, pues alcancé a averiguar, ¿no? Espérenme un ratico. Krauss para qué es y Ruffini para qué es. Bueno, la de Krauss es como para Sí, los receptores específicos como para el frío, ¿sí? Y los de Ajá. Ruffini es para el calor. Y por Sí, señora. ejemplo, que le digo que es, por ejemplo, pues lo que alcancé a averiguar es que las terminaciones de Krauss decía que había más de 260.000 que están extendidas en todo el cuerpo y tienen una sensibilidad cuando es dependiendo de la región donde se estén ubicadas. Y las de Ruffini, que son unos receptores, como ya lo dije, que pues se activan cuando la piel está percibiendo cambios de temperatura, digamos, al calor. Eso pues es más que todo cuando hay un ascenso de 0.001 grados centígrados por segundo, algo así. Y la ¿cómo es? De Krauss era como 0, cuando la temperatura se está elevando en un El mismo valor. 0.004 grados centígrados, ¿no? Algo así. Sí. Bueno, eso nos hablaba en cuanto a ello, ¿no? Luego nos Espérame un hablaba... ratico antes de que continúes, Yesenia. Listo, nos acaba de dar nuevamente Yesenia dos conceptos importantísimos. En nuestro cuerpo, principalmente en la piel, existen unas terminaciones nerviosas a las cuales nosotros les llamamos receptores específicos. Esos receptores específicos pueden ser de dos tipos, ya dijo mi compañera, internos, externos. Sin embargo, los externos que están situados en la piel logran detectar los cambios de temperatura en el ambiente y ahí encontramos los receptores de Krauss y los receptores de Ruffini. Receptores de Krauss son los que detectan cambios ante frío y los receptores de Ruffini son los que detectan cambios ante calor. Listo, esos son los datos importantes de ahí. Listo, sí, puedes seguir, Yesenia. Bueno, entonces, bueno, ya seguirían los termorreceptores centrales, que, bueno, estaban situados en el hipotálamo anterior, ¿no? Y cuando tenían, por ejemplo, una activación, estos, por ejemplo, empezaba como que ya la sudoración, la vasodilatación, que pues más adelante ya no, en el artículo ya nos habla, pues que era la vasodilatación, ¿no? ¿O lo digo ahorita? Sigue, Yesenia, continúa porque tú estás dominando ese tema, continúa y les dejamos lo que sigue a tus compañeras. Bueno, no, ya con relación a eso, después nos hablaba de una integración central de las respuestas termorreceptivas. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí decía que había dos centros hipotalámicos. Bueno, había el hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior. En el hipotálamo anterior, o sea, ese es lo que hacía era integrar las respuestas de protección contra el calor. Y el hipotálamo posterior es lo contrario, pues, o sea, hacía como, o sea, la protección contra el frío. Bueno, eso es lo que entendí ahí. Y o sea, ¿qué pasa con ellos? Cuando ellos reciben los impulsos aferentes, estos termorreceptores integran las respuestas efectoras. O sea, las respuestas efectoras ya son las que, por ejemplo, ya las que nos hablan más abajo, que eran ya la respiración. En el caso de la respiración, por ejemplo, había una palabrita que era como ahí que se aumentaba la ¿cómo es? Hiperpnea, algo así, que era eso, es como el incremento en la respiración. Bueno, eso nos hablaba, ¿no? En cuanto a la respiración, y también había una circulación cutánea y una circulación venosa. Aquí ya, bueno, se entra a hablar de lo que es la vasoconstricción y la vasodilatación. La vasoconstricción, ¿qué es? Por ejemplo, esa se activa en el caso de que el organismo esté en un medio frío. ¿Para qué? O sea, que la sangre, digamos, no, o sea, como que cierra los vasos sanguíneos para que la sangre no vaya a la superficie de la piel, porque pues esto se estaría enfriando, ¿no? Y como está en un medio frío, o sea, pues sería ilógico que pase eso. Y por ejemplo, dice que como una arteria va recubierta como de dos venas,
la sangre que lleva esa arteria va a calentar la sangre que llevan esas dos venas, ¿no? Y en el caso de la vasodilatación se da cuando el organismo, digamos, está en un medio, o sea, caliente, ¿sí? ¿Se podría decir así? Porque, digamos, los vasos sanguíneos se abren y permite que la sangre pase a la superficie y eso hace que, o sea, esa sangre se vaya enfriando para equilibrar esa temperatura corporal. Listo, Bueno, Yesenia. después ya... Dejemos hasta ahí. Espera, que nos hablaba. Ah, bueno. Vámonos con Wendy o con Lady, que nos complementen lo que sigue. Yo ya no les complemento. Yesenia les acaba de decir clarito esos conceptos. Entonces, espero que hayan copiado esa información que les compartió Yesenia. Profe, pues también en la lectura decía que los termorreceptores, estos están localizados, lo que es el hipotálamo, el que está debajo del cerebro, es el encargado, mejor dicho, en hacer todo lo que es la termorregulación. Y también decía que si de pronto había una destrucción del hipotálamo en los animales homeotermos, esto podría, o sea, no van a regular nada de lo que les pueda pasar, ya del frío o condiciones que puedan presentar ellos, entonces va a haber un caos total en su organismo y pues puede haber inclusive hasta la muerte, ¿no? En presencia de ellos. Bueno, como la compañera también le decía que habían 2 centros hipotalámicos, igual estos también dependiendo pues de las circunstancias que se presente el organismo van a responder. Las respuestas afectoras pueden ser respiración, cuando por ejemplo, cuando el pollito tiene mucho calor, que abre las alas, empieza a raspar la arena, o en las últimas, que es la estrategia que él tiene como el jadeo, de jadear, cuando tiene mucho calor en su cuerpo. También las circulaciones de venosa, ahí como estaba la vasoconstricción y vasodilatación, que también hay unos términos que decía ahí que cuando, digamos, un animal tiene, digamos, está en presencia de mucho frío, se llama, o sea, lo que va a ocasionar en el cuerpo es la termogénesis, que va a la producción de calor. Esto es para crear temperatura, o sea, como anteriormente lo he dicho, el pollito, digamos en este caso, pues tiene mucho frío, entonces va a buscar estrategias para subir su temperatura. Entonces ahí está la termogénesis, que también tiene que ver con vasodilatación. Y cuando es al contrario, disminuir la temperatura cuando él presenta mucho calor en su cuerpo, es la termólisis, que es la vasodilatación. En nosotros también un ejemplo, digamos, que se puede presentar es cuando, digamos, nosotros estamos en un clima muy cálido, mucho sol, entonces nuestra respuesta a nuestro organismo, o sea, nosotros no vamos a querer consumir, o sea, alimentos, porque estos nos van a proporcionar energía y calor, entonces nosotros no vamos a preferir consumir, sino que vamos a tomar agua. Esa es la respuesta de nuestra regulación para bajar nuestra temperatura. En caso al contrario, digamos, cuando nosotros tenemos mucho frío, lo que hacemos es colocarnos un abrigo o tomar algo caliente para que nuestra temperatura suba. Listo, Vanessa. Lady, ¿tienes algo más que aportarnos a esa lectura o ahí damos fin a eso? ¿Algún datico que se haya quedado ahí que es importante? No, profe, porque la sudoración ya la hablamos y también tenía lo que es la vasoconstricción y vasodilatación. Listo. Términos entonces que no se les pueden olvidar, compañeros. Hablamos que es termorregulación, hablamos sobre mecanismos de termorregulación, que es radiación, conducción, convección, evaporación. Hablamos de la existencia de termorreceptores o terminaciones nerviosas, dentro de esos los receptores de Krauss de Ruffini. Hablamos sobre que el hipotálamo es el centro regulador de la termorregulación, que hablamos de vasoconstricción, vasodilatación, termogénesis y termólisis. Todos esos datos debieron haberlos tomado de la lectura de sus compañeras. ¿Algún otro aporte? ¿Alguien iba a hablar?
Bueno, no, o sea, ya saliendo de los procesos fisiológicos y físicos de la termorregulación, también hablaba de que las variaciones en las variaciones de temperatura en el transcurso del día, ponía un ejemplo, entre las 6 de la mañana y de las 6 de la tarde, se elevaba la temperatura en 1 grado centígrado. Y también, por ejemplo, cuando, o sea, en un individuo que esté en un estado normal, tenía un exceso al momento de hacer un ejercicio, la temperatura se va a elevar entre un 2 o 3 grados centígrados, pues eso es más o menos lo que decía, y que también la temperatura pues depende del lugar donde se la esté tomando. Por ejemplo, a nivel a nivel rectal, se podría decir así, la temperatura varía entre un 0.6 grados centígrados, a diferencia pues de la temperatura cuando se está tomando a nivel de la axila o oral. No, pues eso pues es lo que Listo. Súper importante, el sitio de donde tomamos temperatura depende. Para nosotros, nuestros animales, la temperatura rectal es la temperatura más exacta. Por eso siempre se toma temperaturas rectales en nuestros animales. Es un dato importante. La temperatura periférica, es decir, la temperatura de nuestra piel, es muy baja en comparación con nuestra temperatura interna. En termorregulación lo que se busca es mantener la temperatura donde están ubicados los órganos vitales, es decir, toda la parte central o todo el tórax, y se reducen a nivel de, entre más periférico esté un órgano, mayor frío o menor temperatura va a tener. Listo, muchas gracias, niñas. Me voy con Gabriela. Desactiven sus micrófonos. Dime. Profe, ¿qué le digo a Daniel? Lo que pasa es que Daniel me está preguntando que usted le asignó un tema independiente a él. O sea, no, ya... actividad aparte a ellos. Por ahora. También que más o menos los rangos de temperatura que manejamos para los animales mamíferos que usualmente manejamos en granjas, manejan rangos de temperatura que pueden estar entre los 34 grados centígrados y fácilmente llegar a los 40 o 41 grados centígrados, como en el caso de las aves. Listo, Angeli, Juliana. Bueno, profe, yo voy a retomar algunos temitas, digamos, de antes de lo que habló Gabriela, ¿no? Que es como, por ejemplo, que la termorregulación, todo eso, a medida que avanza la edad, esta es menos efectiva. ¿Por qué? Porque en personas, digamos, adultas, el metabolismo basal, que es pues la mínima energía que una célula necesita para funcionar, pues es menor. Además, la masa corporal disminuye y pues también esto pues, es cuando entra como más peligro que esta persona contraiga una hipotermia. Además, existen unos mecanismos de termorregulación que puede ser de reflejo, esos no dependen, digamos, de la persona, esos son, digamos, simplemente ya del organismo. Y también existen unos que son como voluntarios, que estos son tan básicos que pueden comenzar con que si nosotros tenemos calor, simplemente llamamos y nos ventilamos, o simplemente si nosotros tenemos frío, nos ponemos una chamarra y hasta ahí llegó. Dentro de la termorregulación refleja existen dos respuestas, que es al frío y pues al calor, que esto pues ya el centro del el hipotálamo, todo eso funciona como un centro de retroalimentación, que tanto es como estímulos y respuestas. Entonces, pues ya cuando nuestro cuerpo necesite frío, ya el hipotálamo va a enviar sus respuestas para que se genere calor y así viceversa. También encontramos lo que es lo de la termogénesis, que pues es la producción de energía térmica, y esto también es importante en los recién nacidos porque
un recién nacido puede ser tan frágil que se puede convertir prácticamente en un poliquilotermo, porque un recién nacido puede contraer calor solo si quien lo cuida se la brinda. Es por eso es tan importante que cuando nace un bebé siempre le dicen cúbralo, ropa abrigada y todo eso. Y asimismo es en los animales, porque yo me he dado cuenta en los cerditos cuando nacen siempre les ponen un bombillo, es más a los pollitos cuando son pequeños también les ponen un bombillo, es precisamente por eso. Además pues ellos es, digamos, la termogénesis, pues ahí hay un factor muy importante que es lo de la termogénesis no temblorosa, que es un método para producción de calor para un niño que es hasta que tenga 1 año. Pero pues esto no, en un recién nacido no es posible, porque un recién nacido, sus sistemas, sus sistemas son muy débiles, son muy propensos a cualquier, digamos, a cualquier cosa. Ellos básicamente están aprendiendo a utilizar todo. Entonces, no es fácil para ellos comenzar y decir, vamos a temblar aquí, no. Entonces, además, pues es importante que en la termorregulación, que es un factor que básicamente depende de nuestra vida de ellos. Como le explicó ya Gabriela, lo que es la hipotermia, la hipotermia y la fiebre, estos pueden causarnos hasta la muerte. Lo que es de diferencia de entre unos 2 grados centígrados, 1,5 en las personas es fatal. Entonces, aquí hay, la termorregulación en sí es un sistema muy complejo porque involucra lo que es el sistema endocrino, o sea, involucra todo, células, tejidos, órganos, todo, o sea, todo nuestro cuerpo se configura solo para mantenernos en una temperatura óptima. Por ejemplo, hay proteínas como la colina y todo eso que nos ayudan a que mantengamos una temperatura ya digamos óptima para sobrevivir. Sí, señora. Entonces, que no se nos olvide que irnos a los extremos, hipotermia o hipertermia, lo que provocan son situaciones a nivel fisiológico. Normalmente lo que nosotros buscamos al mantener una temperatura dentro de un rango establecido es que nosotros evitemos que por el caso de hipotermia nuestras células se congelen, ya que al congelarse se romperían las membranas, o nos vayamos al otro extremo, que si hay demasiado calor y llegamos a los 38.8, 39 grados centígrados, empiezan a desnaturalizarse las proteínas, y muchas de esas proteínas resultan ser enzimas, que son las enzimas que actúan sobre los demás procesos fisiológicos. Es decir, estamos alterando completamente todos los procesos fisiológicos cuando nosotros salimos de ese rango de confort térmico. Resulta que hay muchísimas condiciones que regulan esas condiciones de regulación de temperatura, porque en los animales, incluidos nosotros humanos, la regulación de esa temperatura corporal como tal es el equilibrio que está dado entre la energía o el calor que nosotros generamos versus la energía que perdemos. Y normalmente nosotros la mayor cantidad de calor la perdemos a través de la piel. Se estima que alrededor del 80% del calor nosotros lo producimos al estar en contacto de la piel con el exterior. Eso implica que nosotros buscamos mecanismos para podernos termorregular. Cuando nos hace mucho frío, tendemos a comer más para que a través de la alimentación generemos mayor calor y podamos termorregularnos. Pero resulta que nuestro mecanismo de termorregulación también se puede ver afectado por varias condiciones. Entre ellas está la edad. A medida que vamos envejeciendo, nuestro mecanismo de termorregulación se ve afectado y por eso a nuestros abuelitos les hace tanto frío y siempre andan bien tapaditos. El sexo influye en esa termorregulación, el espacio del día, hay espacios en el día en el que nosotros podemos termorregular más fácil, en otros espacios no. La humedad relativa, la temperatura ambiental son básicas y por eso para nosotros desde la SOTEN es tan importante esta unidad y por eso yo lo quise hacer así, porque resulta que no es solamente que se me alteró una cosita a nivel fisiológico, se les altera todo el proceso productivo y por eso sus compañeros que siguen van a mostrarnos cómo se nos alteran las producciones después. Normalmente el ritmo cardíaco, el ciclo estral, si es de día o si es de noche, el tipo de alimentos que consumimos, todo eso afecta nuestra producción de calor para mantenernos dentro de un rango. Profe, yo tengo una pregunta. Fernando, Erika, Gabriela, dime.
Es que lo que pasa es que decían, ¿no? Por ejemplo, la lectura que es un sistema que va, bueno, con los receptores de la piel, el sistema nervioso central, ahí como que va la médula espinal, ¿no? Y eso. Señor. Entonces, por ejemplo, yo me pregunté si por ejemplo, una persona tiene un accidente y, bueno, se le daña la médula espinal y queda, digamos, parapléjica de la mitad, digamos, de la cintura para abajo. Entonces, ¿cómo, digamos, regularía su temperatura ahí si está cortada esa comunicación? Sí, la verdad ahí ya no hay control de temperatura como tal. Entonces, hay otras funciones, sin embargo, muchos de esos procesos se ven afectados, porque resulta que en termorregulación es importante que nosotros hablemos de dos vías, una vía aferente y una vía eferente. Las vías aferentes son cómo nuestro organismo detecta los cambios frente al ambiente. Y las vías eferentes es como el hipotálamo le ordena a la médula espinal que envíe una respuesta para que nosotros actuemos frente a esos cambios de temperatura. Y resulta que si la columna se ve afectada, cuando, por ejemplo, a estas personas, que ustedes se han dado cuenta, le ponen un hielo en la piel, ya parapléjica, ellos no sienten, porque el cuerpo tiene de pronto sus órganos, su sistema nervioso efector recibiendo y detectando, pero esa información no puede llegar hasta médula ósea. Entonces, como no llegó a médula ósea, tampoco llega al cerebro. El cerebro no detecta, por consiguiente el cerebro no tiene que a través de vía eferente mandar ninguna reacción, porque él no está sintiendo nada, entonces no responde nada. Entonces, por eso las personas pierden completamente esas funciones. Lastimosamente eso pasa con nuestras personas que quedan parapléjicas. No hay como tal una termorregulación que se pueda medir. Existe un control de temperatura allá sí, pero no se puede detectar como tal a través de órganos aferentes. Listo. ¿Algo más, Luis Fernando, Erika o Gabriela, que quieran complementar algo que se les haya quedado? ¿No? No, Listo, entonces actívenme su micrófono, por favor. Brenda Aguirre, Vanessa Delgado, Marcos Galvis, Ani Tutistar. Listo, ¿quién está del grupo? Marcos, Vanessa, me falta Marcos, Vanessa, Ani y Maura. ¿No están? Brenda, Ani me falta, ¿no? Listo, entonces voy a arrancar contigo, Marcos. Cuéntanos qué tiene tu lectura. Ustedes tenían la lectura de mecanismos de termorregulación en nuestros animales de producción. Bueno, sí, profe. Pues para empezar, nos cuenta de que la termorregulación está, digamos así, regulada por el hipotálamo, ¿no? Y que el hipotálamo responde a los impulsos del sistema nervioso simpático y este ya lleva información a las neuronas pilomotoras, sudomotoras y ¿qué más era también? Pseudomotoras y que estas son las que pues provocan la piloerección, la sudoración y el tiriteo, los espasmos musculares. También nos dice que hay, digamos, unas estrategias de conservación de calor y otras de disipación de calor. Digamos que dentro de las de disipación de calor nos cuenta que pues que los animales utilizan diferentes mecanismos para liberar el calor, como por ejemplo pues la sudoración, el jadeo, y también, por ejemplo, la sudoración nos dice que en mamíferos es diferente a en aves. Por ejemplo, en aves casi no existe. De hecho, no existe, sino que en un estudio que realizaron en palomas, dicen que a través de la cloaca realizan
un proceso parecido a la sudoración, pero que sin embargo este no afecta, no tiene mucha significancia en la temperatura corporal. Ahí también nos habla de la temperatura de la zona térmica de confort, que es el dentro de la que el animal pretende mantenerse la mayoría del tiempo. Por ejemplo, como en las vacas de producción de carne y leche, es entre los 36.8 grados centígrados y los 40. Y en pollos de producción también nos dice que aumentan la tasa respiratoria y esto genera un aumento en el pH de la sangre debido pues, al poco contenido de CO2 que tiene la sangre. Y eso, más o menos, fue lo que entendí. Muchas gracias. Me voy con Vanessa. Vanessa Delgado. Sí. Listo, Vane, continúa. ¿Qué más nos puedes hablar de esa lectura? Pues a ver, voy a hablar de la conservación de calor, que usted decía que hacían varios cambios comportamentales, posturales. En esta parte también me agradó que hablaban sobre la temperatura de los neonatos, que mencionaba a los neonatos, especialmente a los cerdos, que ellos cuando eran bebés, pues como antes mencionó una compañera que decía que cuando nacían los ponían a luz, ¿no? Y acá pues decía que ellos hacían como temblaban, algo así, para ponerse su temperatura en equilibrio. ¿Tienes algo más, Vanessa? Me olvidé ya. Hasta que te acuerdas, me voy con Brenda. Bueno. Brenda. ¿Ani está también por ahí? Ani parece que no está en esta sesión, ¿no? Brenda. ¿Me escucha, profe? Listo, ahí te escuchamos. Bueno, profesor, en el inicio de la lectura, como decía mi compañero, pues hablaba más que todo de los mecanismos de regulación de la termorregulación, principalmente enfocados en los animales de producción. En esto, pues está también los indicadores del estrés térmico, en donde decía que, por ejemplo, las aves son las que más sufren. Dice que ellas son principalmente expuestas más por la tasa metabólica. Dice que, por ejemplo, hay más relación en cuanto a la mortalidad con las temperaturas altas. Dice que, por ejemplo, en algunos estudios que han hecho, se ha reportado, dice que hay mayor mortalidad en temperaturas mayores a los 19.2 grados centígrados y en la temperatura y menor es como un poquito menos, ellos se dan más. Te perdimos, Brenda.